amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Construyendo una Vida Mejor. Y nos encontramos, como siempre, con el doctor José Ramón Carucci, experto en reingeniería de la mente y además fundador de Destiny Way. Nuestro programa de hoy es muy interesante, como siempre, todos son muy interesantes, pero el de hoy es: tus ganancias nunca serán mayores que tus programas mentales. Y esto es muy interesante, doctor. Claro que sí. Porque definitivamente, de la misma manera que se dice somos lo que comemos, quiere decir que también somos lo que pensamos entonces. Así es. Y sobre todo, y producimos así como pensamos. Exactamente. Entonces, ¿de qué manera influye, pues, esto de que nuestros programas mentales son los que van a determinar nuestra productividad? Bueno, fíjate que es interesante. Cuando una persona nace dentro de un contexto, no solamente cultural, de una familia, sino dentro de un contexto económico-financiero. Por eso es que la gente dice, bueno, han hecho clasificaciones, que si la gente es pobre, clase media o clase rica, porque realmente todos nacemos en un contexto financiero, no podemos huir de esa situación. Y el Dr. Maxwell, por ejemplo, en su libro de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, dice que nadie, puede alcanzar, el nivel de éxito y de logros en la vida, la eficiencia con que alcanza las cosas, nunca va a poder sobrepasar su capacidad de liderazgo, por ejemplo. Bueno, si nosotros aplicamos esto a todo lo que tiene que ver, digamos, con los patrones mentales de productividad, nadie va a poder superar económicamente los programas que ya tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya estamos programados desde niños. Para hacer lo que... Ya estamos programados para producir una cierta cantidad de dinero, de recursos, y la gente dice, yo quiero prosperar la vida. Bueno, vas a tener que subir la varita un poquito más alta, pero aquí adentro, en el inconsciente. Y esto lo hemos hablado en otros programas, cuando dicen soy pobre pero honrado, hay que trabajar muy duro para ser rico. Exacto. Entonces eso va marcando a la persona. Pero ¿de qué otra manera se producen o se crean estos programas de escasez en la persona, que por supuesto los puede llevar a traumarle o trastornarle la vida por el resto de la vida? Claro que sí. Y de hecho, mira, cuando un niño nace, entonces se dice que la etapa más importante de la vida es de 0 a 6 años de edad. En esa etapa que se llama primera infancia, el niño va grabando toda una serie de información que va obteniendo de parte de sus padres, pero él mismo también va interpretando esa información. Y recuérdense que él está en un sistema que se está formando apenas. Es lo que dicen muchas veces, que los niños toman decisiones erróneas a veces, percepciones que no son las correctas. Quiere decir que en los primeros 6 años de vida, la persona queda marcado por ciertos patrones. Yo le digo a la gente, todo ser humano tiene los primeros 6 años para determinar quién es en la vida. Mira, me recuerdo este caso. Yo estaba en Suiza hablando con el CEO de una corporación muy grande que hacía financiamientos globales. Entonces él me hablaba del primer mundo y del tercer mundo. Nosotros hacemos financiamiento del primer mundo hacia la gente del tercer mundo. Entonces yo le decía, ¿cuál es la diferencia? Entonces me dice, mira, es que por ejemplo en América Latina nacen muchos niños pobres. Entonces hay estudios que dicen que cuando los niños nacen ya tienen deuda externa. ya tienen deuda que pagar, porque los países están endeudados. Entonces yo le digo, mira, la realidad no es así, le decía. Le dije a este hombre, le digo, mira, la situación es que cuando alguien nace, simplemente nace. Tiene 6 años para percibirse quién es a nivel financiero. Si agarramos a un niño del barrio más pobre de cualquier país de América Latina, estos países, lo llevamos a la casa de dos personas ricas y lo dejamos por 6 años ahí. Cuando ya cumple los 6 años, lo agarramos y lo regresamos al barrio pobre. Y yo le digo a la persona, ¿qué va a suceder? No va a ser pobre, porque no se percibe como pobre, porque tiene unos patrones mentales que le van a permitir producir recursos a otro nivel. Esto es bien importante porque no solamente pasa a ser la parte genética, sino que definitivamente el medio ambiente, lo que lo rodea, determina quién va a ser la persona. Exacto. El medio ambiente influye, ¿ok? Y en algunos casos es determinante. Pero nosotros podemos salir de ahí. Por eso que tú ves personas de
una familia de gente muy pobre y uno de ellos salió adelante, prosperó, avanzó, porque desarrolló otra percepción. Él estaba en medio de la pobreza, pero nunca se percibió como pobre. Exactamente. ¿Y cómo ocurre eso? Eso es bien interesante. ¿Cómo, como dice, el patito feo? Pues se puede decir que en ese caso esta persona sería el patito feo, decidió no ser como sus hermanos. Exacto. ¿Qué factor, aparte, que lo lleva a decidir? Porque eso es muy importante. Si todos venimos, ¿qué conlleva a esta persona? Si puede decir, doctor, ¿en qué momento una persona decide, yo no voy a ser así? Sí, es que una persona puede hacer lo siguiente, en el medio que está captando, de decir, bueno, estoy viendo que como que no hay recursos, viendo que mis amigos, mis vecinos tienen recursos y yo no los tengo. Y la persona puede tomar una decisión de unirse, digamos así, al medio, de integrarlo, y es lo que hace la mayoría. Otras personas simplemente toman una decisión que se llama reactiva, o sea, reacciona diciendo, yo no voy a hacer lo mismo que las demás personas, yo voy a hacer lo contrario. Por ejemplo, el papá era un tomador, un alcohólico. Él dice, nunca voy a tomar. Exacto. Él no prosperó, yo voy a prosperar. Y entonces eso puede pasar usualmente. Bueno, claro, hablábamos, una misma enseñanza, un mismo factor puede producir dos resultados diferentes. Dos resultados. Totalmente diferentes. Bueno, doctor, además hablando de todo esto, ¿qué tienen las personas? ¿Qué es lo que lleva a la gente? ¿Qué es lo que lo hace grabar o se le graba en su inconsciente, en lo profundo, que determina o cambia la productividad en una persona? Profundas creencias. Es que los pensamientos, con lo que uno cree, se transforman en profundas creencias. Cuando un niño percibe que hay escasez, que no tiene ropa, comida, todo, él llega a integrar ese sistema de esa mentalidad de escasez. Pero el problema es que lo cree. Llega un momento en que eso se convierte en una profunda creencia de que esa es su realidad. El problema es que la creencia se transforma en una realidad para las personas. Lo que decíamos con estos jóvenes, digamos, 7 hermanos determinaron integrarlo como una realidad, como una profunda creencia. Y hubo uno que dijo, no, eso no es para mí. Eso no lo integra como una creencia profunda y por eso puede salir adelante. Eso es muy interesante, doctor, que está hablando de las creencias que determinan quién va a ser la persona. Y eso precisamente es lo que vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Claro, vamos sí. a hablar cómo estos patrones mentales pueden establecer o marcar una persona para tener escasez para el resto de su vida. Claro que sí. Así que no se vayan y en nuestro próximo segmento vamos a hablar de cómo nos afectan los patrones mentales en tener una vida adulta con escasez. ¿Te esfuerzas al máximo pero los resultados financieros no llegan? ¿Quieres transformar tu productividad y ser exitoso y un triunfador? En Productivity Science, te ofrecemos las herramientas y estrategias que necesitas para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. No sigas trabajando en vano. Te mostraremos cómo ser más productivo para que hagas realidad tus sueños. Llama hoy al 713-940-1777 o escríbenos a info@productivityscience.net. Es hora de dar el siguiente paso hacia tu éxito. Bueno, bienvenidos a nuestro segundo segmento de Construyendo una Vida Mejor y estamos hablando en este segmento de cómo los patrones de escasez afectan a la persona en su vida adulta, doctor. ¿Cómo pasa esto? ¿Cuáles son estos patrones? ¿Qué es lo que pasa en la infancia? En lo que usted mencionó, la primera infancia del niño o niña, que llega a marcarlos de por vida. Bueno, fíjate que cuando los primeros 6 años de vida es determinante porque ellos crean sus patrones mentales y luego en la segunda infancia de 6 a 12 años se concreta, se reafirma. Ahora, tú te puedes imaginar un niño de nuestra cultura latinoamericana escuchando los ricos son malos.
¿ok? Somos pobres pero honrados. Exactamente. Para ser rico hay que trabajar muy duro, ¿ok? Entonces cuando ellos van integrando eso como verdades, porque lo dicen los padres, y los estudios dicen que para un niño la autoridad más grande que existe son sus padres. Bueno, hasta la iglesia lo dice. Claro. Solamente los pobres verán el reino del cielo. Y una mala interpretación, lamentablemente, de lo que decía ese pasaje bíblico. Y entonces llega la persona, lo integra culturalmente por aquello de la cultura de la pobreza, de la mentalidad de pobreza, que va inculcada también ahí. Y lamentablemente, cuando un niño escucha eso, lo asume como una verdad. Cuando llega adulto, quiere hacer cosas grandes en la vida y se estrella con una pared llamada patrones mentales. Comienza a darse cuenta que por qué no prospera, por qué hace tanto esfuerzo, por qué trabaja tan duro. Y muchas veces lo que está dándose cuenta es que no se ha dado cuenta, porque es inconsciente, que tiene patrones mentales limitantes, o sea, de pobreza, de escasez, que ya adquirió y que simplemente está funcionando como fue programado. Segundo, miedo. Las personas muchas veces tienen miedo a correr riesgo, a intentarlo. Usualmente las personas nos dicen, es que yo ni siquiera invertí $1,000, $2,000, porque dicen, ¿y si los pierdo? Entonces tienen un temor increíble que no se dan cuenta, pero es que fueron programados de esa manera. Y luego, tercero, llegan a tener miedo, o sea, y eso los lleva a rechazar inconscientemente el dinero. Y avanzar. Imagínate, y ellos rechazan inconscientemente el dinero y ahí ya tiene una vida mejor. Entonces eso es inclusive importante como padres, porque usted está hablando de una cantidad de afirmaciones negativas que los padres le están dando a los niños. O sea que esto, simplemente cambiando eso, ya estamos creando un niño con una mentalidad diferente que va a ser más productivo. Sí, efectivamente. De hecho, la gente tiene los primeros 6 años de vida. En los primeros 6 años de vida, ahí es cuando hay que mandarle mandatos, o sea, palabras muy profundas a los niños de que, mira, tú puedes hacer lo que desees. Las mejores universidades fueron creadas para ti. Tú vas a ser un hombre muy exitoso. Tú vas a ser una mujer que vas a tener mucha productividad. Sabes, los países del mundo se abrieron para ti. Tú puedes movilizarte, tú vas a tener conexiones en diferentes países. Ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo. Y le estás creando la mentalidad correcta, aunque vive en un lugar sencillo. Porque eso es el trabajo justamente que hay que hacerlo. Los niños lo van captando, se va trabajando eso y van a ser personas que van a operar de maneras diferentes. Usted dijo otra cosa muy importante, doctor, y es que hay gente que precisamente por estos patrones llega el momento que en su vida de adulto, entonces rechazan el dinero. ¿Cómo pasa esto? Que un adulto inconscientemente puede rechazar el dinero. Bueno, fíjate tú que es paradójico. Las personas dicen, yo quiero tener dinero, no quiero estar en pobreza, no quiero tener escasez. Y entonces dicen, voy a hacer cosas y rechazan inconsciente el dinero. Por ejemplo, los jóvenes dicen, mi papá trabajó muy duro. Mamá ha trabajado muy duro y yo los veo puro trabajando. Entonces yo no voy a seguir el ejemplo de ellos, por ejemplo. Y abandonan la escuela y se van a trabajar a ganar $8 la hora. ¿Y qué están haciendo? Rechazando inconscientemente una vida mejor. Están eliminando la única posibilidad, digamos, que tenían de formarse bien en un momento dado para tener los conocimientos y montar sus negocios. Entonces eso es algo inconsciente. Fíjate, la otra vez yo estaba con una persona, estábamos conversando y de repente fuimos y estábamos en el zoológico y cuando llegamos al lugar de la serpiente, esa persona salió corriendo, de una dama que salió corriendo, y porque cuando llegamos al lugar de la serpiente, entonces yo le digo, ¿por qué te vas? Me dice, no, es que yo le tengo terror a la serpiente. Y de repente eso me hizo pensar algo y yo digo, qué interesante, porque eso, las fobias vienen inconscientemente, están ahí. Algo pasó que quedó con esa fobia. Y de repente yo empecé a pensar y dije, es lo mismo con el dinero. Cuando uno le tiene miedo a una serpiente, se aleja de ella. Cuando uno inconscientemente tiene miedo a vivir mejor, a tener abundancia, a asumir las responsabilidades de un nivel de vida más grande, uno se aleja de eso. Y te alejas
y por eso rechazas el dinero. Y se desencadenan toda una serie de circunstancias para tú no prosperar. Acaba de mencionar algo muy importante, porque hay gente que a pesar de todo eso llega a tener éxito, llega a tener una vida profesional que les produce todo lo que quieren en productividad, en dinero, y de repente se autodestruyen. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa en esas ocasiones? Claro, ahí está el mecanismo inconsciente también, que se llaman los mecanismos de autosabotaje. Es triste porque la persona conscientemente dice, yo voy a prosperar, voy a levantar, voy a hacer un esfuerzo, y comienzan a trabajar muy duro, y sin embargo ellos mismos destruyen su propia vida, no pueden mantener lo que tienen, porque empiezan a tener algunas conductas autodestructivas o conductas que van a destruir lo que ellos mismos han levantado. Y esos son mecanismos inconscientes que están ahí. ¿Cómo hace una persona? Exactamente, esa era mi próxima pregunta. ¿Cómo hace una persona para poder combatir el inconsciente de esta manera? Bueno, fíjate, tiene que trabajar justamente en crear un nuevo patrón, ¿okay?, en su mente, que le quite el chip. El chip de la escasez se puede remover y colocar el chip de la potencialización de la abundancia. Eso se puede hacer perfectamente, pero tiene que pasar precisamente por un proceso en el cual, si él quiere aumentar el tope de sus ingresos, y lo que quiero decirle y a los televidentes que están en este momento viéndonos, es que si tú quieres tener un mayor ingreso, no es el hecho de buscar un trabajo, hacer esto, más trabajo, todo, es cambiar los patrones profundos que la persona tiene, para neuroprogramándose para que suba el tope de sus ingresos. Y precisamente de eso vamos a hablar en nuestro próximo segmento. ¿Cómo podemos hacer para aumentar el tope de nuestros ingresos? Y eso se aplica a todos nosotros. Bueno, no se vayan, ya saben que en nuestro tercer segmento vamos a hablar de cómo podemos hacer para aumentar el tope de nuestros ingresos. ¿Te esfuerzas al máximo pero los resultados financieros no llegan? ¿Quieres transformar tu productividad y ser exitoso y un triunfador? En Productivity Science te ofrecemos las herramientas y estrategias que necesitas para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. No sigas trabajando en vano. Te mostraremos cómo ser más productivo para que hagas realidad tus sueños. Llama hoy al 713-940-1777 o escríbenos a info@productivityscience.net. Es hora de dar el siguiente paso hacia tu éxito. Bueno, bienvenidos a nuestro tercer segmento de Construyendo una Vida Mejor, y hoy estamos hablando de tus ganancias nunca serán mayores que tus programas mentales, para que vean que definitivamente lo que tenemos aquí en la mente determina quiénes somos. Más importante que eso, los programas que le vamos poniendo a nuestros hijos van a determinar quiénes van a ser el día de mañana. Así es. Quedamos que en este segmento vamos a hablar de cómo aumentar el tope de tus ganancias. O sea, esto es lo que yo hago todos los meses, pero yo definitivamente quiero que cada mes, quiero ganar más, doctor, por favor, deme el secreto, porque eso es lo que yo quiero hacer. Sí. Bueno, una de las maneras de hacerlo es no, como muchas personas piensan aquí en los Estados Unidos y uno lo escucha. Yo quiero aumentar mis ingresos. Entonces tienen un trabajo a tiempo completo, se buscan un segundo trabajo, un tercer trabajo, tienen menos tiempo con la familia, llegan muy agotados. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, de una familia que llegó y yo les dije, cuidado si caen en el sistema donde los absorba el trabajo. Y tristemente ellos cayeron. Tenían una familia muy bonita en su país, tenían cierto nivel de ingresos, pero llegaron aquí. Y aquí lo que hacen es trabajar. Apenas se ven, dice, cuando llegan en las noches,
Dice, hola, ¿cómo estás? Bien. Y se acuestan a dormir. El otro se levanta en la madrugada y se va. Y trabajan de domingo a domingo. Eso los ha ido llevando. Nuestra cultura es lo que hace, el segundo, el tercer trabajo, Claro. salen de uno para el otro. Exacto. Esa no es la manera. No es la manera. De hecho, ellos están en un problema matrimonial ahora porque se va generando una fricción en el matrimonio por esa situación. Entonces, la manera no es esa. La manera realmente es el hecho de que pensemos estratégicamente. Comencemos a desarrollar pensamientos estratégicos y hagamos las cosas bien. Por ejemplo, las personas aquí pagan sus impuestos y están esperando que les llegue un dinerito. El cheque. El chequecito que dice, me van a regresar dinero. Pero cuando agarran el dinero, ¿qué hacen? Se van corriendo a comprar un televisor muy caro, a comprar cosas que no tienen sentido. ¿Ok? En cambio, si agarraran ese dinero y lo invirtieran, ¿okay? Agarraran ese dinero, compraran una mercancía, la vendieran y obtuvieran unas ganancias, estuvieran ahorrando, tendría mejor uso. Pero eso no sucede automáticamente. Para subir el tope de nuestras ganancias, tenemos que cambiar ese chip que traemos desde la infancia, donde nuestra cultura lamentablemente se integraron elementos como los ricos son malos, para que prosperar hay que trabajar muy duro, el dinero no crece en los árboles, todas esas cosas. Hay que quitar eso primero en el inconsciente, perdón, y entonces comenzar a crear una nueva neuroprogramación, crear un pensamiento estratégico de cómo nosotros no tenemos que trabajar más duro, tenemos que aprender a trabajar estratégicamente. Más productivamente. Más productivamente. Trabajar estratégicamente. Claro, ¿cómo produzco yo mejor? ¿Cómo uso mis recursos? O sea, y cuando yo hablo de recursos, yo hablo de capacidades, inteligencia, lo que yo aprendí. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, mi esposa, nosotros conocemos una persona que es madre soltera, tiene 3 niños y ella dice, ¿cómo hago? Si yo trabajo, ella empezaba a trabajar, dejaba a los niños solos. Había un gran problema con esos niños. Estaban siendo criados por quien sea. Solos. Y entonces ella llegó un día, estábamos hablando, ella empezó a tomar una serie de entrenamientos porque estaba un poquito sobrepeso y su conducta y cambió su vida. Y entonces de repente se le ocurrió, le digo, bueno, ¿y por qué entonces, qué tal? Y hablando con varias madres, yo entreno y demás y todo, y me dicen, ¿me podrías ayudar? Y le digo, mira, puedes empezar a ayudarlas, ¿no? Y comenzó a ayudarlas con el plan que ella hacía y les ponía que si hicieran ejercicios, que comieran lo que ella había comido y ya está. Y le empezó a decirle, les cobro $10 por persona, por día, para que vayan y demás lo que vayan. ¿Hizo negocio? Hoy en día tiene 50, 60 personas por día. Imagínate tú. De lunes a viernes. Ella está en la casa porque lo que hizo fue que la cochera, el garaje lo condicionó. Está viendo a sus hijos. Ve a sus hijos y entonces no tiene problemas. Y entonces es dueña de su tiempo, tiene mejor vida, su casa. Eso es trabajar estratégicamente. ¿Ves? Y estratégicamente, como lo hablamos en otro programa, es que también cuando eres un buen estratega y aparecen estas oportunidades, porque esto es una oportunidad que se le dio, claro. El buen estratega sabe tomar la oportunidad y llevarla hacia adelante. Exactamente, porque ya la integra dentro del plan de acción. Pero qué triste es nuestra gente. Y déjame decirte que yo he conocido gente muy sincera en lo que hace, que inclusive han comenzado a emprender negocios. Y van arriba. Y cuando van arriba a cierto nivel, se cae el negocio. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué una persona logra el éxito? Se ve que ha tenido algo de esta mentalidad estratégica y de repente se cae. Bueno, porque, mira, está en una etapa donde está formando esos patrones, pero también hay algo que se llama un mecanismo inconsciente que es el sabotaje o el autosabotaje. Cuando una persona tiene integrado esos patrones tan fuertes, mira, pobre pero honrado, los ricos son malos. Entonces, la persona dice, bueno, yo voy en contra de esos patrones que yo tengo, esos son mandatos. Y si el padre y la madre se lo dijeron, eso se convierte en una verdad que en el inconsciente se establece como un valor. Y la escasez llega un momento a convertirse en un valor, pobre pero honrado. Exacto. Entonces la persona está luchando es contra el inconsciente. Y si los padres murieron es peor, porque ellos quieren honrar la memoria de los padres manteniendo los valores que me enseñaron. Claro, no era un valor, era un antivalor, pero se convirtió en un valor para él la escasez.
Entonces cuando esa persona ve que va prosperando, o a lo mejor le dijeron que el dinero lo iba a echar a perder, que se iba a dañar cuando la gente tenía mucho dinero empezaba a cometer muchas cosas, errores. Entonces eso está inconsciente. Hasta que él no remueva eso, esos virus mentales, hasta que no remueva esos patrones mentales y convierta, ponga unos nuevos potenciadores, la realidad es que el tope no va a subir. La idea es, bueno, yo quiero tener más productividad, tengo que pensar y actuar y sentir como piensan, sienten y actúan la gente muy productiva. Y lo que está diciendo es muy importante, porque quiere decir que no solamente lo que estamos haciendo es para cambiarnos a nosotros mismos, sino para empezar a programar positivamente a nuestros hijos. Oh, sí. Porque de la misma manera que le ponemos esos chips negativos, los podemos cambiar, ¿verdad? Oh, sí. Y de hecho, muchas personas podrán decir, es que yo le he dicho a mis hijos eso. Porque muchas veces el hijo dice, quiero una bicicleta, como lo tiene mi vecino, o lo tiene tal persona. Y la gente quizás le dice, pero recuerda que somos pobres, pero honrados. Esa gente, sabe Dios cómo están teniendo ese dinero. Y por eso tienen esos carros y estas cosas. No se dan cuenta que están transmitiendo una palabra muy poderosa. ¿Okay? Los padres, las figuras de autoridad, un maestro, ¿okay? Le dicen a las personas cosas que los marcan profundamente en cuanto a la productividad. Recordemos, como decíamos, que estamos dentro de un contexto cultural, dentro de un contexto familiar, que tiene que ver con manejo de recursos. Por eso hay culturas ricas, como lo vimos en un programa anterior, y culturas pobres, porque son los símbolos que inconscientemente nosotros estamos manejando. Y eso se convierte en conductas, en acciones, y toda conducta trae un resultado. Doctora, hablamos de cultura y eso es definitivamente muy importante. Por eso los países tercermundistas no han podido superarse o pasar, se quedan generalmente en tercer mundo. Así es. Un ejemplo es la India. Naces en una casta y en esa casta te quedas para el resto de tu vida. En tu próxima vida, si esta está buena, entonces a lo mejor si hiciste todo bien, como dicen en esta, subes a lo otro. Entonces es una cuestión de familia, de cultura, de muchos eventos y patrones que van cambiando a la persona. Pero volvemos a lo mismo, ¿cómo podemos nosotros cambiar todo esto con sus recomendaciones, doctores, para ser no solamente nosotros diferentes, para cambiar a nuestro país, para cambiar a nuestra cultura, para cambiar a nuestros hijos, para cambiar a nuestro vecino? ¿Cómo lo logramos hacer, doctor? Bueno, fíjate que María, yo pasé 14 años investigando, haciendo todo esto, trabajando con gente muy rica, diferente, gente medianos empresarios, todo, y observando los patrones mentales, observando cómo lo pudiéramos realizar. Y empecé, dentro de toda esta investigación, a darme cuenta que sí podemos crear una nueva vía, ¿ok? Y crear una mente estratégica, lo que se basa en Productivity Science. Es un proceso, fíjate, un proceso en el cual las personas se sumergen, ¿ok? Yo le digo a las personas, mira, sumérgete 15 semanas apenas para cambiar toda una vida. Toda una vida. Entonces, y no solamente va a cambiar tu vida, la de tus hijos, porque tú vas a comenzar a programar de una manera diferente a tus hijos, ellos van a ver resultados diferentes, van a comenzar a actuar de maneras diferentes. Yo tengo 2 hijos, ¿sí? Que estudian negocios y entonces ya están terminando su carrera y ellos han visto, ¿ok? La forma en que yo he ido actuando, he ido cambiando, porque como médico, yo pensaba como médico. Exacto. Pero hoy en día yo pienso como empresario. Yo me tuve que neuroprogramar y cambiar la mentalidad de médico. Como médico, yo lo que podía hacer era o trabajar en varios lugares si yo quería ser, por ejemplo, más productivo o ver más pacientes, ¿no? Exacto. Y entonces eso meritaba cada vez más responsabilidad, más cansancio, menos tiempo en la familia. En la familia, exacto. ¿Ve? Entonces, no. En cambio, al yo cambiar mi mentalidad a algo más productivo, entonces simple y llanamente hice la transición. Y hoy en día, precisamente, entonces trabajamos como empresarios, ¿sí? con negocios, porque es la manera de poner en práctica lo que yo mismo aprendí en Productivity Science. Yo soy producto de lo mismo que yo hablo, por eso es que les digo que funciona, porque si ha funcionado en mí y en mucha gente, va a funcionar en ellos también. Muchísimas gracias, doctor. Yo les quiero agregar a todos que si tienen más preguntas al respecto de este tema y de todos los temas
que hemos hablado con el doctor Carucci, que vayan a destinyway.com y ahí todas las preguntas, todas las curiosidades que tengan al respecto Claro que sí. de lo que es Productivity Science y toda esta reingeniería de la mente para ser más productivos, para ser más exitosos, para ser mejores personas, se logra. Ha sido un placer una vez más hablar con usted, doctor. Y bueno, ya saben, destinyway.com para resolver y responder todas las preguntas que tengan al respecto de este tema.